Buenas noches, ¿cómo estás? Son las 20:34 y estamos abriendo nuestra mesa de debate, de discusión, de reflexión sobre la actualidad aquí en la pantalla de Bravo TV. Comunistas es el nombre de este espacio y voy a presentar a los camaradas que me acompañan esta noche. En la izquierda está el diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches. Semana interesante, importante. El jueves marchamos con el Garrahan en defensa de la salud pública, así Claro que sí. Calentando motores para eso. 16:30 es la convocatoria. 15:30 en el Garrahan, vamos a estar algunos Bien. allí para marchar con ellos a Congreso y de Congreso a Casa Rosada. Esa es la propuesta para este jueves, una marcha que esperamos sea multitudinaria, ¿no? Va a ser porque se han sumado los equipos de muchos otros hospitales, el Bonaparte, el Rofo, el Posadas también, que están en crisis, así que va tomando color y fuerza. Bien, bien, tenemos el regreso estelar esta noche de Raúl Timerman. Te extrañamos, Raúl, ¿cómo estás? Análisis. Hoy vamos a presentar dos bloques de datos duros, de pocos, digamos, 4 o 5 placas cada bloque. Uno de los bloques va a tratarse de los vetos de Milei. ¿Cómo le va a Milei con los vetos? Cuando veta, ¿cómo le va? Y por el otro lado, ¿qué piensa la gente respecto al derecho de veto que tiene el presidente, cuando cosas que el Congreso determina no son de su agrado? Y el otro bloque se va a referir a los modos de Milei. ¿Cómo es Milei? Si a usted le preguntan cómo es Milei, ¿cómo lo contaría? ¿Qué diría de Milei? Bueno, les vamos a contar qué dice la gente a nivel nacional con encuestas del orden de 1.600, 1.800 encuestados. En un ratito estaremos metiéndonos con eso, pero vamos a empezar hablando de otro asunto y para eso voy a saludar a nuestra invitada de esta noche, economista Eva Florencia Sacco. Eva, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Juan, un gusto, gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Te orientás a el estudio de consumo y distribución del ingreso. Sí. Bien, pero seguramente vas a poder hablarnos un poquito de lo que está pasando con el dólar, ¿no? Que es, de hecho, nuestro primer tema. Sí, porque la macro en Argentina incide muchísimo en todas esas temáticas. Claro que sí. Le entro ya al primero de los temas. Pequeña síntesis antes de consultarle a Eva. El gobierno intervino en dólar futuro y salió a absorber pesos para frenar la tensión cambiaria. Esto pasó hoy. La acción oficial revirtió entonces la tendencia del mercado de cambios. El dólar oficial registró hoy una fuerte baja de 15 pesos y cerró a 1.280 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el precio del dólar blue también bajó y quedó en 1.330 en el mercado paralelo. Por su parte, el dólar MEP bajó 19 pesos hasta los 1.276. En tanto, el contado con liqui cerró a 1.279 pesos, lo que representó una caída de 16. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué son estos movimientos? Veníamos con una tendencia al alza, ¿no? Desde la semana pasada y hasta ayer, y hoy hubo intervención del gobierno. Hubo intervención del gobierno, pero bueno, más allá de eso, es importante destacar que era algo esperado esto, ¿sí? ¿La intervención o el alza? Las dos cosas. Okay. Bueno, es lógico que el gobierno, que está apostando fuertemente por tener el dólar como ancla inflacionaria, ponga toda la carne al asador que tenga que poner para sostenerlo, sobre todo en un contexto donde ya estamos en época electoral. Claro. Sí, van a intentar por todos los medios sostener un dólar que esté por debajo de ese máximo de la banda, no me salió la palabra. La banda de flotación. De la banda de flotación, ¿sí? Van a intentar sostenerlo hasta las elecciones al menos, por un lado. Y por otro lado, destacar que, bueno, este es un modelo económico que ya lo hemos vivido muchas veces en nuestro país, ¿sí? La última vez fue con el gobierno de Macri, donde también justamente estaba presente muy destacadamente. Bueno, Sturzenegger, Luis Caputo. Pero bueno, Luis Caputo justamente. Y lo que se plantea es tener un dólar bajo, mantenido eso con una devaluación del dólar que vaya por debajo de la inflación, revalorizar el peso, ¿sí? Revaluar el peso y de esa manera sostener el nivel de precios, que no haya inflación, aunque igualmente la hay,
¿sí? Una inflación bajita en un modelo económico como el que tenemos hoy en día es peligrosa. No es lo mismo, digamos, en un contexto donde el dólar está fluctuando, tener un 1,9% de inflación o un 1,6%, como vi ayer, de inflación, que en un contexto donde el dólar está planchado. Eso hace que todos los meses esa poquita inflación, 1%, 1,5%, 2%, se vaya acumulando, acumulando y que los precios internos sean cada vez más caros, ¿sí? En relación al resto del mundo. Eso hace que genere mucha desconfianza la sostenibilidad de este plan. Y como este plan solo se puede sostener si entran dólares, bueno, cualquier situación internacional, que como hay una crisis internacional que viene desde que asumió Trump, ¿sí? Complicada la situación. Argentina está con toda esta cuestión de las... Son cosas muy técnicas, pero que los inversores miran mucho, ¿sí? Esta cuestión de qué nota nos dan los inversores internacionales, si estamos como país de frontera, como país, bueno, etcétera. Todas esas cuestiones de riesgo país. Entonces, como no nos está yendo muy bien con todos esos indicadores, en cualquier momento puede haber un vientito que haga, digamos, cualquier fosforito puede hacer que se Estamos vulnerables, digamos. Estamos muy vulnerables, la economía argentina está muy vulnerable y esto va a volver a pasar, ¿sí? Si el gobierno lo va a poder controlar o no antes de octubre, y bueno, eso es futurología. Creo que el gobierno va a poner toda la carne al asador para sostenerlo. Digo, ¿alcanza la carne? Esta sería la pregunta. ¿Tiene los recursos el gobierno para sostener esto? Claro. Y es muy difícil esa pregunta, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que esta situación no es sostenible en el largo plazo ni en el mediano plazo, ¿sí? En el corto plazo, hoy lo pudo resolver. Caputo, cada vez que se queda sin dólares, va sacando conejos de la galera. ¿Cuántos conejos hay? Y se va quedando cada vez sin conejos. Eva, y hablando de conejos y campo, queda una semana de liquidaciones pendientes de la cosecha gruesa, que entraron tarde por plazo. Estamos entrando en el segundo semestre. Donde eso ya se seca, ¿no? Estamos entrando en el segundo semestre, donde lo que viene es solamente la liquidación de la cosecha fina. La cosecha gruesa es el momento donde hay un mayor ingreso de dólares, donde se venden muchos granos hacia el exterior, que es nuestro principal aporte genuino de dólares, ¿sí? Ahora lo que viene son los dólares que puedan ingresar por la cosecha fina, que son muchísimos menos. Otros sectores superavitarios no tenemos en nuestro país, entonces dependemos de dólares que puedan salir, como dice el gobierno todo el tiempo, de abajo del colchón, o que pueda venir alguna inversión grande, muy grande, o algún préstamo, y eso es difícil. Sí, y aparte los dólares, esto lo charlamos varias veces, ¿no? Los dólares del colchón no estaban, no había ni colchón, ni dólares, porque la verdad que incluso la pantomima que hizo el gobierno de un supuesto proyecto de ley, que después se recortó porque el proyecto, lo que pensaba Caputo ya en su desesperación, era totalmente inconveniente, ilegal, nos sacaba del GAF y bueno, nos ponía de punta con el Fondo Monetario. Se fue desinflando y después nunca llegó siquiera al Congreso el proyecto, ¿no? No hay proyecto de dólares, o entró, pero nunca se trató. Incluso los proyectos que al gobierno le interesa que se traten, ahí la Comisión de Presupuestos sí la abre, entonces no había colchón, no había dólares del colchón, van quedando poquitos dólares del campo y para la fina faltan un par de meses. La verdad que es complejo el panorama ese. ¿Y qué pasa con el traslado a precios de estas fluctuaciones del dólar? ¿Se nota algo ahí? ¿No está sucediendo? Mira, acá hay varias cuestiones que decir, ¿sí? Los precios están planchadísimos por el dólar, pero no es una cuestión tan lineal, ¿sí? Que uno diga como era por ahí 2023, donde vos tenías actividad, digamos, niveles de desempleo mucho más bajos y la actividad creciendo, donde, bueno, cualquier movimiento del dólar pasaba precios, ¿sí? Hoy en día, el dólar alto lo que está haciendo es que nosotros seamos muchísimo menos competitivos. ¿Alto o bajo? El dólar bajo. Lo que está haciendo es que seamos muchísimo menos competitivos, que haya muchas más importaciones que compitan con la producción nacional, que haya mucho menos nivel de actividad. Lo que está pasando en el sector turismo, por ejemplo, restaurantes, es un turisticidio, es terrible, ¿sí? Lo que está pasando en muchas ciudades del interior que dependen de esos factores. Entonces,
la situación es el dólar alto, el dólar bajo, ¿sí? Genera una retracción en la actividad económica brutal y eso es lo que está conteniendo los precios. Claro. No es tan lineal como una cuestión de costos. Yo no creo que por esta situación que se vaya a disparar la inflación. Además que, bueno, hay toda una discusión metodológica de que no está bien medida, etcétera. Obviémosla, aunque habría que darla, pero bueno, para cerrar la idea, yo no creo que se vaya a haber una disparada de precios. Sin embargo, esta pequeña inflación que hay, ¿sí? En un contexto donde el dólar está tan atrasado, es grave. O sea, Milei, hay que desterrar que Milei resolvió el problema inflacionario. Aniquiló la inflación. Es mentira, ¿sí? O sea, pongamos ahora, está de moda la serie de Menem, ¿no? La época de Menem. Durante la época de Menem hubo inflación mucho más baja mensual. Inclusive hubo meses donde la inflación fue negativa. Y sin embargo, esas pequeñas décimas que se iban acumulando mes a mes, mes a mes, mes a mes, generaron que Buenos Aires sea la ciudad más cara del mundo, generaron una situación similar a la que pasa ahora, en muchos más años, porque el ritmo era mucho menor, y terminamos en una crisis como la del 2001. Entonces, nosotros ahora estamos yendo hacia el mismo lugar, pero a un ritmo mucho más acelerado. O sea, ese 1,algo% de inflación en un contexto de dólar absolutamente planchado, ¿sí? Como estamos y con el nivel de actividad económica que tenemos, es muy grave y es demasiado alto, porque además, si no hay paritaria, si no hay recomposición del ingreso, cada 1% que se va cayendo, que se van aumentando los precios todos los meses, es un 1% que cae los ingresos reales. Claro. ¿Sí? Y eso va pasando mes a mes, mes a mes, mes a mes. Sí, seguramente después lo vas a abordar, porque es tu especialidad el tema de consumo, pero digo, alquileres en el primer trimestre, en el primer semestre del año, triplican la inflación, ¿no? La inflación del INDEC, 15,7 acumulada, alquileres arriba de 47%. Después, cuando uno ve el cuadro que siempre publica el INDEC de los rubros, Claro. de cómo se distribuyó, tenés solo 3 rubros debajo del promedio del 1,6, todos los otros rubros están arriba. Servicios, 3-4%, quiere decir que vos también de tu ingreso disponible vas comiendo partes, porque esto de la ponderación y de cómo se conforma la canasta, que lo hemos charlado, incluso yo tengo un proyecto presentado en el Congreso para que se actualice, que tampoco va a resolver ni nada, pero digo, la inflación real, un poquito más cercana a los consumos promedio de las familias, hay que verla en la inflación de provincias como Córdoba, Santa Fe y de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo en 2,1, no en 1,6. El promedio nacional, la canasta nacional, está un poquito atrasada en la ponderación de los consumos, y vos ves que educación subió el 4 y pico 5, que servicios el 3%. Bueno, alimentos, digamos, varios de los rubros están por arriba del 1,6, entonces por eso la gente no percibe esa baja de la inflación. Claro. Bueno, lo que hablamos tanto, Como es ¿no? tu frase, Raúl, que es tan buena, baja la inflación pero los precios suben. No, lo que pasa es que los precios aumentan más que la inflación. Ahí está, ese es el asunto. Ok, Sí, sí. perfecto. Sabiduría popular. Vamos a hablar de la reunión del presidente con gente que seguramente no está contenta con este valor de dólar. ¿Sí? Hablamos de la mesa de enlace, ¿no? Ahí estás viendo la imagen del encuentro del presidente que se reunió con la mesa de enlace en la Rural. Era la primera vez que el presidente se sentaba cara a cara con la mesa completa. El anfitrión, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Castagnani, digo bien, de la CRA, Andrea Sarnari, de la Federación Agraria, y Lucas Mañano, de Coninagro. Javier Milei le prometió a la mesa de enlace que las retenciones serán el próximo impuesto que bajará el gobierno, aunque no precisó cuándo sucederá, en el marco de su primer encuentro a solas con la agrupación que nuclea a las principales entidades agropecuarias. La agenda en la charla incluyó los tributos a la exportación, el análisis de la falta de rentabilidad en las economías regionales, la infraestructura nacional y la problemática de la barrera patagónica que incide en la movilidad de productos agropecuarios hacia y desde el sur del país. Respecto a la feria,
si hablamos de la feria de la rural, abre sus puertas pasado mañana. El jueves. Hoy entró el primer toro. Sí, el toro, un toro... No sé. Había Un detalles torino. sobre el toro, creo que un toro americano, no sé, pero Algo. ya me lo olvidé. Bienvenido, señor Altamira, ¿cómo estamos? Muchísimas ¿Todo bien? Gracias, buenas noches a todos. Gracias por sumarte a la mesa, Jorge. Bueno, ¿qué inquietud tiene la mesa de enlace? ¿Qué le están pidiendo al presidente? Le están pidiendo Que baje la las baja de las retenciones, ¿no? Básicamente baja de retenciones e inversión en infraestructura que agrega costo a los, digamos, a el logístico, a la producción y que achica la frontera rentable, digamos, agraria, la frontera agraria rentable. Una reunión donde no hubo ningún anuncio concreto, como vos decías, alguna idea de que cuando haya superávit bajarán las retenciones. Bueno, tenemos superávit, no bajan las retenciones. Por supuesto, la obra pública, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Sabemos que hay un conflicto ahí abierto entre provincias y el gobierno nacional disputando esos recursos que son de las obras viales que se cobran con el impuesto a los combustibles, que hay que recordar, es un impuesto que el gobierno que vino a bajar los impuestos multiplicó por 6 el año pasado y que no es un impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto que paga por cada litro de nafta que carga el Rappi en una provincia, el Uber en una provincia, el laburante que va a la fábrica también para la moto, y en ese sentido no hubo mucha conformidad. Incluso hoy escuchaba no la presidenta de la Federación Agraria, sino uno de los secretarios que planteó que la Federación Agraria directamente no va a participar del acto de apertura Claro, el jueves con la presencia de Milei, en disconformidad con las pocas respuestas concretas que hubo en esta reunión. pensaba en esto, que esta reunión también debía querer preparar un marco amigable para la visita del presidente a la Evitar el exposición silbido, rural, ¿no? evitar el silbido. Claro, claro. Y No es un sector que está muy ávido de silbarlo a Milei, hay que decirlo, le viene teniendo bastante... son más paciencia. aplaudidores que silbadores, Sí, ¿no? pero bueno, la Federación Agraria, que representa a los pequeños productores, heredera de la tradición del grito de Alcorta, de principio del siglo XX, en esta se plantó porque, bueno, con la baja rentabilidad que tiene hoy la producción agropecuaria por caso de infraestructura y retenciones, pegan los pequeños productores que son Y los que dólar representan atrasado, la ¿no? Federación Agraria. Y el dólar atrasado, por supuesto, el que hablábamos recién. Sí, Jorge, ibas a decir algo. Sí, creo que el tema principal es el dólar atrasado. La pregunta es por qué no hace lo que hizo tantas veces, como yo me acuerdo, por ejemplo, cómo inició el movimiento para derrocar a Onganía. Desde el diario La Capital de Rosario, estaba como ministro Quiero Bacena, el dólar estaba atrasado y el ruralismo le movió el piso. La razón es probablemente las elecciones, no quieren aparecer como perjudicando la performance electoral del gobierno, pero también hay una pequeña trampa que no solo es en Argentina, también ha ocurrido en Brasil, que cuando el dólar está atrasado para la exportación, y bueno, en este caso con las retenciones, ya se lo dijo una vez Caputo a Pino, meté la plata en el mercado financiero. Exactamente. Meté la plata en el mercado financiero. Claro. Las Ya tasas- sucedió eso, ¿no? Ya sucedió. En Brasil, la tasa de interés de referencia del Banco Central llegó a estar como en el 25%. Y ganaban más plata trayendo los dólares de la exportación, invirtiéndolo en ese mercado al 25% o más, Que produciendo. que produciendo. Claro. ¿No es cierto? Aunque tenían que producir para traer los dólares Claro. Sí, para desarrollar. Ahora, una reflexión que quiero hacer porque me parece muy importante, esta observación que ha hecho acá Paulón, importante también, que es lo siguiente, el problema de la infraestructura. El problema de la infraestructura pone de manifiesto una cosa, que la baja productividad de Argentina no es puertas adentro de la producción, es puertas afuera. En la logística, es un conjunto de factores exteriores. La pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué estos economistas insisten en bajar los salarios y en aumentar el rendimiento laboral con el argumento de la productividad, cuando el problema principal de la productividad son los camiones que se agolpan en el departamento de San Lorenzo, de Santa Fe, colas y colas y colas? Es una pérdida fabulosa de la productividad en el área
o en la esfera comercial, Ujú. y lo recargan sobre los obreros, lo recargan sobre los jubilados. Es decir, cultivan el atraso y hacen responsable o cargan las consecuencias del atraso sobre las espaldas de los trabajadores. 2 millones de viajes durante la cosecha gruesa, ¿no? Para sacar Bueno, la por producción ejemplo, que la trae liquidación de todos los esos dólares. ferrocarriles. Claro. Sin ferrocarriles, exacto. Claro. Bueno, el caso de China es muy interesante como lección, porque el salto de China arranca con la infraestructura, no arranca con la producción de zapatillas. Y como naturalmente llega tarde a todo el sistema ferroviario, no tiene las locomotoras y las cosas de antes, pasa directamente a los trenes que levitan, Ujú. que ni siquiera tocan los rieles. Y tiene una estructura fabulosa. China, una de las cosas que tiene es una gran productividad externa, una externalidad positiva. Juan, yo Sí, Eva. No, una cuestión también respecto de los sectores que representan, ¿no?, la mesa de enlace, los sectores más altos de la sociedad. Cuando hablamos también del tema de los ingresos y y el tema de la inflación, es importante notar la cuestión distributiva, ¿no? Ujú. Justamente un dólar atrasado que hace que los viajes al exterior sean muy económicos, ¿sí? Que hace que los productos importados, a los cuales además se les han quitado aranceles en muchos casos, sean muchísimos más económicos, han bajado en muchos casos nominalmente, ¿sí? Eso hace que estos sectores que pueden tener acceso al consumo de esos bienes y que tienen acceso al crédito, son los sectores que están siendo más favorecidos. Entonces, por un lado, tal vez se le quita, pero por otro lado, también se les da mucho con este modelo económico. Ujú. Por eso es que tienen apoyo en los sectores altos, porque es un modelo que los está, que si bien hay cosas que puedes decir en esto no lo favorece, en general es un modelo que es muy favorecedor para los sectores de mayores ingresos, para las clases medias altas y las clases altas. Todo el Esto se va a consumo- terminar pagando, lo va a terminar pagando los sectores populares, todos estos viajes a Brasil y todos estos viajes a Europa que están haciendo, todo este déficit en la balanza de turismo, todos estos excesos en las importaciones que hay, se van a terminar pagando muy caro con el hambre de la gente cuando venga una devaluación que ajuste la situación del atraso cambiario que hay. Incluso todas las compras internacionales puestas en la puerta de tu casa, ¿no? Se han simplificado de una manera. Ahora te quería hacer una pregunta porque vos que sabés de esto. ¿Puede ser que cuando el gobierno o el presidente Milei habla del crecimiento de la economía y que el consumo crece, esté contabilizando en ese consumo las compras en dólares en el exterior? Y mira, cuando se mira el consumo, se mira el consumo en general, es Claro. difícil digamos. De discernir, porque digo, eso también, digamos, sobre sectores que sobreconsumen frente a sectores que subconsumen, siempre Lo el que hay que promedio hacer, es bastante lo que caprichoso, habría ¿no? que hacer, o sea, toda estadística, digo, hay que mirar el sistema estadístico público de Argentina, porque tenemos muchos déficits, ¿sí?, en muchas cuestiones también, pero habría que mirar el consumo por deciles de ingresos, ¿sí?, y ver verdaderamente qué es lo que está pasando en los sectores de menores ingresos y qué es lo que está pasando en los sectores de mayores ingresos. Sí, está claramente el tema de que hay cosas que están tanto más económicas, pero que están igualmente muy fuera del alcance de los sectores populares, Obvio. que lo que necesitan es consumir comida, consumen alimentos, necesitan pagar el alquiler y pagar los servicios, y eso ha aumentado muchísimo, hace que la inflación pegue mucho más en esos sectores, y los sectores de mayores ingresos que tienen un resto y que pueden ese resto orientarlo al consumo de importaciones, viajes al exterior, estén mucho mejor. El gasto de un nacional en el extranjero, en consumo, porque viaje, hace turismo, es lo mismo que si se quedara acá y consumiera los productos importados. Claro. Entonces hay una expansión del consumo, pero que está En reducido a esos ese sectores, decir claro. superior. Hay una estructura Ahora, quiero social en una cosita, Argentina. porque quiero aprovechar que esto de las retenciones, la persistencia en mantener las retenciones, es una prueba de que el superávit fiscal es un verso. De lo contrario, no es caja o devengado. Devengado quiere decir lo siguiente: tuviste gastos,
no los pagaste todos, una parte la pagaste con dinero y otra parte te endeudaste. Si el presupuesto es de caja, lo que vos tenés es lo siguiente: no importa lo que gasté, lo que importa es lo que pagué, y como la recaudación es un poco superior, tengo un superávit. Entonces el aumento de la deuda local, de todos los bonos de la deuda local, son la contrapartida de déficit fiscal real devengado, y además, como pagan intereses, y en algunos casos al final, en las legales se pagan al final, no van pagando en cuotas, al final se amortiza el capital y todos los intereses. En ese momento tienen que meterlo en el presupuesto, están sentados sobre una olla a presión. ¿Qué ibas a decir, Raúl? No, yo iba a decir que hay la estructura social de la Argentina, simplificándola en este momento, es el 20% de la sociedad la pasa bien. Hay un 30% que la rema, que tiene que remar mucho. Y el 50% está mal, muy mal. Esa es la estructura social de la Argentina hoy. Cuando vos ves los viajes al exterior, las compras en el exterior, etcétera, sí, hay un 20%, los restaurantes llenos, hay un 20% de la sociedad que es la que puede consumir. Que puede consumir. El tema es el 50% que la está pasando muy mal. Y la verdad que sí. ¿Qué decía Nicolás Pino después de la reunión, la primera reunión del presidente con la mesa de enlace en la previa de la apertura de la exposición rural? A ver qué decía Pino. La rural acaba de finalizar una reunión, la primera de la mesa de enlace con Javier Milei, una reunión que duró casi 2 horas, 1 hora 45. ¿Alguna resolución, alguna definición, alguna promesa del presidente? Buen día y gracias por este rato. No promesas, no resoluciones, sí mucho ida y vuelta con respecto a analizar, que nosotros expongamos la situación y también recibir del lado del primer mandatario qué expectativa ve y cómo ve al sector que él siempre pone en valor como el más competitivo y productivo de la Argentina. Así que bueno, tener claro el camino que se viene transitando desde hace 1 año y pico hacia acá, de eliminación de impuestos, y esa eliminación que se viene desarrollando de alguna manera desde hace 1 año, ¿no? Quitando retenciones a muchas producciones, bajando niveles de retención, bueno, y apuntando a que ojalá que más temprano que tarde se pueda llegar a que esos derechos de exportación, que es el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a 0. ¿Le iba a quitar? ¿Dio tiempo? No dio tiempo, pero sí la convicción clara de que este es el camino. Vamos camino a desaparecer. Bueno, ahí estaba Pino conversando con Lautaro Maislin, el cronista de C5N, le mandamos un abrazo, y no parecía descontento después de la reunión, más allá de que no había tenido como precisiones, anuncios, no. Aparte hablando de la baja de impuestos hace 1 año. No, quiero decir una cosa, hay que evitar un par de trampas acá. Cuando él se queja de las infraestructuras, se refiere naturalmente al tema del transporte y la logística. Pero ahora que Timerman mencionó que el 50% la está pasando verdaderamente mal, lo mal que la está pasando es que la infraestructura social de la población es increíble. Quiero decir, ahora vamos a elecciones. Nosotros tenemos candidatos en presidente Perón, Esteban Echeverría, etcétera, sin cloacas. En una situación ambiental completamente enfermiza. En cambio vos vas a los barrios privados de Canning, que están en el top. Entonces él no se refiere a la infraestructura en un sentido amplio, porque lo primero que hay que enfrentar es la infraestructura en los barrios. Claro. En la provincia de Buenos Aires, con lo cual la provincia de Buenos Aires, tantos años gobernada por el peronismo, ha dejado esta infraestructura, digamos, que tenemos. Esta es una observación sobre lo que él está diciendo ahora. La otra observación es esto. Él dice que es nefasto las retenciones como impuesto, pero no pagan un impuesto significativo a la tierra. Ojo, porque desde el punto de vista de la teoría económica, siempre es mejor el impuesto directo que impuestos que de alguna manera gravan la circulación o el consumo. ¿Pero qué pagan? La tierra no paga bienes personales. No pagan absolutamente nada. Quien tenga un departamento en renta de alquiler paga bienes personales en la ciudad
pero quien tenga un campo no paga bienes personales. Sí, hay una diferencia muy grande entre lo que es el impuesto inmobiliario urbano, que regularmente lo aumentan, con respecto a, digamos, a este tema del impuesto rural. Y... Sí, habla bienes personales igual, ¿no? Pero sí, sí. igual también. No, pero quiero decirte porque ellos están llevando con esa renta diferencial de la que se jactan, porque es una pampa húmeda fértil, rica y todo lo demás, esa renta diferencial es toda para ellos. Bueno, esto habría que modificarlo, ¿no? Esto de que no pague bienes personales la tierra, no sé, es algo que habría que revisar. Lo que pasa es ¿no? que este es un gobierno que su primer medida fue bajar todos esos impuestos, justamente, ¿no? ¿Se acuerdan que todos hizo los bienes personales. un jubileo Claro. de adelanto que pagabas nada por los próximos Sí. 5 años y después no pagas más? Adelantamiento Mira. de impuestos con alícuotas antiguas, ¿no? El que quiso, aunque parezca mentira, el que les quiso meter un impuesto a la renta, se llamaba renta a la renta potencial del suelo. Impuesto a la renta potencial del suelo fue Criere Bacena, un caputo de la época, bajo el gobierno de Onganía. La sociedad rural se levantó en armas. Si lo que contabas al principio, ¿no? No, eso es porque al principio fue cuando ya la cosa había terminado. Durante la gestión se levantó en armas. Y como yo había trabajado un tiempo en el Ministerio de Economía, tenía un conocimiento a mano de toda esa situación. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que el viceministro de Economía, sabiendo que yo era de izquierda, me dice, le metimos, él era de derecha, Sí, claro. le metimos el impuesto a la tierra, a la oligarquía. Nunca. No logró meter nada. ¿Llegó a cobrarlo? No. Nunca, no metimos, quiso decir, ¿Cómo? el ministro Ahí está. estuvo de acuerdo, Onganía Sí. dijo que sí, Claro. no que salió una ley, o como en aquel Un momento un decreto-ley. decreto ley, porque Claro. era una Sí, dictadura, una dictadura, claro. no, nada de eso. ¿Puedo Entonces, hacer, este es el cuadro que hay. ¿Puedo hacer una observación por supuesto. respecto a los impuestos? Crees que nosotros hablamos de los impuestos, etcétera? Creo que toda esta discusión y sobre todo estas cuestiones que dicen desde Milei, cómo ganó las elecciones, diciendo el Estado nos roba, el Estado gana muchos impuestos, paga muchos impuestos, se basa en una cuestión que la gente percibe, que es que tenemos muchos impuestos, tenemos el IVA más alto del mundo, son impuestos indirectos, ¿sí? Y que son realmente muy altos. Pero eso tiene como contrapartida que estos sectores, que son los que más apoyan este discurso, ¿no? Y que quieren la baja de impuestos y a los que finalmente se los termina favoreciendo cuando hay bajas de impuestos, son los sectores que no pagan impuestos, ¿sí? Claro. Que siempre pagan Bueno, pocos el impuesto impuestos porque fundamental tenemos... está muy bien. Creo que Yo no, coincido creo que no plenamente. dimensionamos la gravedad del discurso de Milei en la bolsa la semana pasada, que obviamente como no le iban a gritar viva la libertad, carajo viva, cuando anunció que cada punto de crecimiento que la economía argentina tenga de aquí en adelante va a ser para bajarle impuestos a los más ricos, ¿no? Fue un discurso escandaloso y obviamente los que van a ser beneficiados aplauden, pero creo que acá hay que discutir una reforma impositiva muy profunda que baje el IVA. Argentina tiene una estructura, impositiva muy regresiva, ¿sí? Gran parte de los impuestos que se recaudan vienen de impuestos directos, impuestos sobre el consumo, tanto a nivel nacional, ya a nivel provincial con ingresos brutos, es escandaloso, ¿sí? Y las tasas 9 de cada 10 municipales. pesos que recaudan las provincias de ingresos brutos, que son impuestos que se pagan sobre los bienes. Entonces, el impuesto sobre los bienes lo pagan todos, pero ¿qué pasa? Los sectores de menores ingresos, que son los que gastan todos sus ingresos en el consumo, pagan intensivamente mucho más que los sectores que tienen capacidad de ahorro, que son los sectores mayores. Y que además de que hay una estructura regresiva, tienen acceso a hacer lobby, tienen acceso a pagar contadores, a pagar abogados, a pagarles a grandes bufetes de abogados que después le generan un paraíso fiscal, estructuras societarias. Le resuelven los totalmente- problemas. Hay que Para que no paguen. Entonces, hay que abolir los impuestos al consumo y financiar al Estado con impuestos directos, bueno, con impuestos a las ganancias, al patrimonio, a las grandes fortunas. Herencia. Ese es porque hay una cosa que también hay usted que... habló del impuesto a la renta mínima presunta o algo así. Eso me fue quedé. el proyecto Sí. aquel de... Hay que volver a una idea de un impuesto a la renta mínima presunta, porque les es tan fácil eludir los impuestos
inventarnos porque ahora finalmente terminé en negativo, me tiene que el año que viene tengo que descontar si tengo ganancias. Sí, el crédito fiscal. Claro. Porque tienen toda una estructura armada para eludir y para evadir. Bien. Claro, si vos perdiste en un ejercicio, ¿no es cierto? Lo Compensás descontás. con uno que ganaste. Claro, Ganancias. entonces baja la ganancia. Ahora, un trabajador Sí. que se queda desocupado, que sería la pérdida de él, ¿cómo la compensa con el salario que tenía cuando estaba? Ya lo gastó, ya se lo Totalmente. comió. Entonces acá la famosa presión fiscal, que según la Argentina la más alta del mundo, es la presión fiscal sobre los trabajadores. Quiero que vayamos a algunos de los estudios que nos trae Raúl a propósito de los modos de Milei, ¿no? Vamos a la descripción del presidente con el cual se vieron las caras por primera vez todos juntitos los integrantes de la mesa de enlace. Vamos a hablar de Milei y cómo lo estamos viendo a Milei, cómo lo ve la sociedad. Bueno, esta es una encuesta a nivel nacional que hicimos entre La Sastrería y 3.0 de Sheila Wilker. Esta es una respuesta múltiple donde las categorías se le dan a la gente para que sean elegidas. Las opciones están planteadas. Están planteadas, se plantea normalmente el mismo número de opciones positivas que opciones negativas. Y acá lo que se ve es que aquellos que tienen una imagen positiva de Javier Milei, las dos características que resaltan, dicen, para mí Javier Milei es auténtico, para mí Javier Milei es honesto. Incluso uno podría pensar que entre honesto y auténtico puede haber una cierta superposición. Hay una afinidad de sentido ahí, ¿no? Entre las dos ideas, pero bueno, la honestidad y la idea de la honestidad choca un poquitito con no sé, con el manejo de las criptomonedas, por ejemplo. Bueno, Pero, te voy a decir que la idea de honestidad apareció en ese momento. Ajá. Digamos, antes del tema Libra, cuando uno preguntaba cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Javier Milei, los que tenían imagen positiva de Javier Milei decían genio, esperanza, economista. Los que tenían imagen negativa de Javier Milei decían loco, desquiciado. Aparece el tema de la criptomoneda, y hay otro diálogo social. Los que tienen imagen positiva dicen honesto. Los que tienen imagen negativa dicen estafador, Claro. corrupto. Claro. Es decir, cambian. sí. Aparte, también es muy interesante la aparición de la criptomoneda porque por primera vez los que votan peronismo plantean como problema del país la corrupción cuando aparece la criptomoneda. Claro. Nunca el peronismo planteó que la corrupción era un problema para Argentina. Teniendo Ahora, un caso de corrupción ajena, digamos, es el me momento. permite decir, bueno, Claro. porque siempre Ahora, una pregunta, sí, ¿puedo pero hacer perdón, una Jorge, pregunta? quería señalar una cosita de esto. Bueno, cómo despegan, ¿no? Auténtico y honesto de las otras opciones, y realmente digo, los que destacan características positivas están enamorados de Milei, porque decir que Milei es centrado, o que es sensible, o que es empático, Sí, pero tenés es que quererlo alrededor. mucho. Votó la hermana y los papás acá. alrededor, Los mirá, perros. respuesta múltiple y solo alrededor del 10%, dice. Es verdad, perdón, muy Jorge. marginal. No, por favor. No, quería preguntarte una cosa. Yo nunca hice encuestas, creo que no participé. Hiciste bien. Tu vida fue feliz. Bueno, fui feliz y bueno, pero tengo profesionales con los cuales puedo Sí. esclarecerme. Un presidente de la República no debería ser 100% honesto. Sí, claro que sí, que debiera ser. No quiero 100% decir que honesto. digan 39%, ¿no es casi una afrenta? Bueno, son las virtudes. No, primero que no te olvides que el 50% Claro. es el 100% de una parte, porque la sociedad No, está pero yo no sé fraccionada en cómo dos. todo eso Claro, suma porque es de, Es sobre el de conjunto. respuesta Sobre el múltiple. cielo. Claro. Sobre Sí. el conjunto. Y bueno, y esta sociedad, Milei tiene 50 positivos, 50 negativos, Claro. y lo mantuvo así desde el principio. Y las dos, en el cambio en las negativas, fíjense que hay un degradé, digamos, Es verdad. donde aparece primero violento, que es una característica notable Personal. de Milei. Ujú. Incluso eligió, cuando le preguntaron por las retenciones en la rural, eligió una frase muy particular. Dijo, las tengo con una
un punto rojo en la frente, las voy a liquidar, que es una manera violenta de expresarse, ¿no es cierto? Siempre se expresa. Lo otro es corrupto, que apareció después de Libra, corrupto, digamos. Loco aparece menos. Cruel, que es algo que trató de instalar mucho en la campaña Leandro Santoro, por ejemplo, habló mucho de la crueldad de Milei. Y en algún momento hubo ese movimiento en el cual Milei se apropia del mote de cruel y dice efectivamente soy cruel. Claro. Así es. Digamos, no lo vive como una debilidad. No. Pero miramos la siguiente, porque ahí se ve bien lo que planteaba Altamira recién. Esto está corrido por la imagen que tienen de Milei. Los que tienen imagen positiva de Milei, que son los verdes, dicen que Milei es auténtico 78,8, honesto 75,5, los que tienen imagen positiva. Y los que tienen imagen negativa te dicen, el 76,2 te dice violento, el 70,6 te dice corrupto, loco, cruel, insensible. Lo interesante es que muy pocos te contestan no sé. Bueno, pero esto Es puede... decir, todos califican. Claro, y lo que pasa es que es el político más conocido de la Argentina hoy por hoy, lo vemos todo el tiempo y se expresa públicamente de una forma... Y reemplazó a Cristina como el eje de la grieta. Claro. El eje de la grieta durante mucho tiempo fue Cristina. ¿Estabas a favor o en contra de Cristina? Y ahora el eje de la grieta es Milei. ¿Estás a favor o en contra de Milei? Pero vamos a la siguiente, porque acá sí que es interesante. Vos le das opciones, le das 4 frases y le decís con cuál de estas frases usted está más de acuerdo. Me gustan las ideas de Milei y la forma en que las expresa. 29,8. Esos son los que lo quieren más. 30% núcleo duro Milei, Paso 30%, generales 30%. Adorni 30%. Diga lo que diga, Santa Fe, Adorni 30%. Bueno, 30% de una torta más chica, igual, ¿no? Está bien, pero supone que Pero la hay un distribución es 30% proporcional. que Sí. está Diga con lo que Milei. diga o es Sí. porque Milei expresa lo que ellos piensan. Así es. Claro. Me gustan las ideas Milei, pero no la forma en que las expresa. 18%, es una cantidad importante de gente que dice, no, yo estoy de acuerdo con Milei, pero no me gusta para nada la manera en que se expresa. Objeta las formas, digamos. Objeta la forma. No me gustan las ideas de Milei, pero comparto las formas en que las expresa. Eso es bastante raro. 3,3, Claro, digamos, sí. es muy marginal, digamos. Sí, o sea, Solo me gustan las formas. no me gusta lo que dice, pero me gusta que lo diga con violencia. Claro. Bueno, Y después, no me gustan las ideas ni la forma de Milei, 47,9, que la imagen negativa de Milei, Claro. que es los que no aprueban la gestión de Milei. Bueno, Ahora, esto sigue sin moverse demasiado, Raúl. Estamos con el mitad y mitad, más o menos, seguimos ¿no? con el mitad y mitad. Pero ¿qué es interesante aquí? Si sumás el 47,9 y el 18%, que son los que no aprueban las formas de Milei, te da 66%. Claro. Cuando Gustavo Córdoba en el mes de mayo hace una encuesta a nivel nacional preguntando sobre el ataque a los periodistas, la violencia en ese ataque de Milei, está en contra del 66%. Claro. Hay un 30% que está a favor de le Milei. banca Olvídense, lo bancan, están de acuerdo con él. Y finalmente, miremos la última, que es en función de cómo han votado. Me gustan las ideas de Milei y la forma en que las empresa. Es el 72,4 los que votó a Milei en las generales y el 39,6, casi el 40, de los que votó a Bullrich en las generales. Y acá sí aparece algo interesante. Los que votaron a Bullrich es el PRO, Juntos por el Cambio, digamos. Fíjense que es el único que aparece loteado. 39,6 le gustan las ideas y las formas, 43,2 le gustan las ideas, pero no las formas, y 14,8 aparece no me gustan las ideas ni las formas de Milei, igual que el 96% de los que votaron a Massa, o sea, casi el 15% de los que votaron a Bullrich ya no les gusta más Milei. Esos son Ahora más del bien, PRO, esos son más núcleo duro del PRO, tal vez. hay una derecha republicana en la República Argentina. Claro, no no toda fascista. la derecha No fascista. es de ese estilo. Ujú. Ahora bien,
¿qué pasa? La oposición actual no es opción para esa gente que votó a Milei y se desilusiona de Milei. Entonces, No va a si votar. no surge algo nuevo, si no se le presenta al electorado argentino una alternativa nueva, no va a salir adelante, vamos a seguir metidos en esta grieta. Sé que una alternativa nueva es muy dura, que es difícil construirla, que hay que trabajar mucho, etcétera, pero es de pensar que ese es el trabajo de los políticos. Ayer me fui ¿no es al cierto? Globito, a la pizzería del Globo, ahí en Parque Patricio, con Pablo Semán, a comer una porción de pizza, y está terminando un proyecto que va a publicar pronto. Estuvo estudiando el votante, el que no fue a votar, el ausente. Ajá. Mayoritariamente votó de Milei desilusionado. Mirá, Esa gente claro. que lo votó a Milei, que ve que no le respondió, pero que, como dice Raúl, no encuentra tampoco Sí. hoy una alternativa en la oferta electoral que Pero vos sabés, que hay. hay una cosa fantástica con el que no va a votar, que es alrededor del La mitad entre el casi. 45%, alrededor del 45%. Sí. Cuando vos en las encuestas les preguntás y le das la opción no voy a ir a votar, el 3% te dice no voy a ir a votar. Sí, bueno. Da vergüenza decir que uno no va a ir a votar. Exactamente. Pero porque esa Se cultura dan del voto cuenta que obligatorio. ir a votar es una obligación. Claro. Claro. Lo ven como algo... Ahora una pregunta, Tipo- eso de las ideas de Milei, eso es lo que yo impugno. Yo impugno que Milei tenga una idea. No son de él. No tiene ninguna idea, porque pasa lo siguiente. Bueno, La expresa cosas, sociedad expresa percibe cosas. Claro, que sí. Un ideal. No, es todo un tema. Posiciones, Discúlpeme, medidas. Discúlpeme, no estoy jugando barato, no, es muy importante. Una característica de las corrientes en decadencia es un constante empirismo. Responder a los desafíos del momento. Entonces el oro argentino que estaba en el Banco Central desapareció. ¿Dónde están las ideas? ¿Eso forma parte de las ideas de Milei o se lo están afanando? Los préstamos repo, que tenían tasas de interés tan altas que superaban a las de Diego País, entonces permitían vender el bono inmediatamente y ganar en un día el 7% en dólares. ¿Cuáles son las ideas de Milei? Cuidado. Pero está gobernando, Milei, está tomando pero decisiones. está bien, pero a la hora de desafiar a un régimen de este tipo, hay que arrancar por una base. No se trata de ideas, no es de ideas. Las clases sociales han tenido ideas en su periodo ascendente. Por ejemplo, ¿qué fue lo que parió la burguesía en su periodo ascendente? Adam Smith, David Ricardo. Ahora está aquí en París a especuladores mesadineristas. Es una burguesía en La decadencia. escuela austríaca. Claro. No es un Una fenómeno de Pregunta, progreso. Jorge, Entonces yo te carece de pregunto, ideas. ¿por qué hace 1 año y medio que gobierna Milei y sigue teniendo prácticamente el mismo apoyo que tuvo al principio? Bueno, quiere decir... ¿Por qué? No, quiere decir que hay una crisis. ¿Por qué, por ejemplo, no ha habido una reacción popular del vigor que hubo en el Cordobazo? Para nada. ¿Por qué no hubo una reacción popular del vigor que hubo cuando se le hizo la huelga general a Isabel Perón? O la del ¿Por qué? 2001. O la del 2000. Porque hay una crisis en la clase obrera. Y de eso yo sé profundamente, aunque no hago encuestas. Hay una crisis muy profunda. Por ejemplo, una Pero la mujer, clase obrera una está trabajadora organizada de en la Asindar, CGT. un trabajador de Asindar, para explicarme esto, empleó una expresión que no la puedo creer, es maravillosa. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Nos metieron adentro de una jaula, se refiere a la burocracia de la CGT, y tiraron la llave. No podemos romper con una estructura integrada al Estado, rígida, vertical, etcétera, y construir nuestra expresión propia como clase. Quisiera, antes de ir a una pausa, a propósito de las formas de Milei, las formas violentas de Milei, algo que compartíamos en este estudio que nos traía Raúl, que nos digas, Esteban, en un minuto nomás, sobre la reunión de hoy en el Congreso, ¿no? Sí, Porque tenía que ver justamente sí. con la violencia de Milei y su equipo, Hubo una digamos, reunión ¿no? de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad. Yo soy vicepresidente de esa comisión. La presidenta Mónica Macha convocó a distintos actores vinculados a la violencia política. Se trató cuestiones vinculadas a la detención de Cristina, el tema de Eva Mieri,
de Abigail, siempre me sale mal el apellido, pero bueno, la otra compañera que fue detenida por el scratch Esper, las declaraciones de Esper cuando habló se refirió en términos de... Alesia, ¿no? De ella hablábamos. Alesia, exactamente. Cuando se refirió Esper a Florencia Kirchner, y obviamente había 3 expedientes vinculados al ataque que sufrí yo hace 2 semanas, también primero en redes y después en el canal de streaming. Estuvo Julia Mengolini también, no había ningún proyecto en tratamiento, porque fíjate vos, los proyectos de rechazo, repudio a la violencia que sufre Julia Mengolini, los giraron a libertad de expresión porque ella es periodista. Y la Comisión de Libertad de Expresión es esa jaula presidida por una libertaria de Salta que tiró la llave y no se abre la comisión. Pero estuvo Julia contándolo. La verdad que, Juan, decir que fue impactante el relato de Julia. Claro, uno a veces naturaliza ciertas cosas y dice, yo soy una mamá que va a buscar a mis hijos al colegio. Y las otras mamás escuchan y le circuló un video que dice que soy incestuosa, que tuve sexo con mi hermano. Por supuesto nos leyó 2 o 3 de las amenazas que recibió, amenazas de muerte que significaron que hace unos días el juzgado le diera botón de pánico y una custodia policial permanente, ¿no? Así que una consigna de custodia policial permanente. Nada, un buen debate donde pudimos poner en agenda algunas cuestiones. Salieron dictámenes que van a ir al recinto, donde queremos que el Pleno discuta. Uno que no tuvo ninguna disidencia, que es solidaridad con el diputado Esteban Paulón y rechazo, Ese era más fácil. Había 4 diputados libertarios, se abstuvieron de firmar. En la del rechazo a las declaraciones de Esper, que fueron terribles, en el encuentro de comunicación política, hablando en términos, primero metiéndose con la hija de la ex vicepresidenta, que no tiene actividad pública, ni partidaria, ni política, con lo cual la familia, cuidémosla. ¿Qué es lo que él pide para su propia familia? Por otro lado, cuando le tiran caca en la puerta de la casa, exactamente, ¿no? Y ahí sí apareció un dictamen de los 4 diputados libertarios, diputados y diputadas libertarias, donde rechaza un dictamen de rechazo a la declaración de rechazo a las declaraciones de Esper. Una mamushka de rechazos que la verdad que no tienen ningún sentido. Vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa y enseguida volvemos. Tenemos más hasta las 22 comunistas aquí en Bravo TV. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Presentamos el Cepillo Pearl, el poderoso y recargable cepillo de limpieza giratorio que hace todo el esfuerzo por vos. Las poderosas 300 revoluciones por minuto del Cepillo Pearl eliminan la suciedad más rebelde de tu casa en un abrir y cerrar de ojos. Limpia con facilidad los restos de jabón, las manchas de óxido, el moho y la suciedad de tus azulejos sin esfuerzo. Elimina las manchas de jabón, sarro y suciedad acumulada a toda velocidad. Y mirá cómo saca toda la grasa que hay en la parrilla de una sola pasada. Incluso podés usar el cepillo Pearl para deshacerte de la comida que se queda pegada en tus platos y cubiertos o de los restos quemados en tus ollas, sartenes y fuentes de horno. Su diseño ergonómico en ángulo y su tamaño compacto te ayudan a llegar a los rincones más difíciles de alcanzar. Usa el cabezal de cepillo plano para superficies grandes y lisas como tus azulejos, la puerta de la ducha y los vidrios. Después simplemente cambialo por el cabezal cónico para alcanzar los rincones más difíciles sin ningún problema.
El cepillo Pearl es recargable, tiene batería de larga duración, así que seguirá limpiando una y otra vez. Limpia fácil y mejor con el cepillo limpiador giratorio Pearl, el poderoso y recargable cepillo de limpieza giratorio que hace todo el esfuerzo por vos. Las poderosas 300 revoluciones por minuto del cepillo Pearl eliminan la suciedad más rebelde de tu casa en un abrir y cerrar de ojos. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. – 21:32, continuamos con Comunistas aquí en Bravo TV, estamos en vivo y vamos a recordar algo que sucedió hace exactamente 15 años, un hito en la historia política. Años después de un acalorado debate y de vigilias en la calle, se aprobó la ley de Mateo 9 en contra, 4 abstenciones y 16 ausencias, y contó también con el apoyo oficial de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno decidió promulgar la ley a través de un acto público en Casa Rosada. Estas cosas no tienen nada que ver con la religión, sino con la aspiración a la igualdad que una sociedad tiene que tener. Son cosas que nos tienen que unir, dijo por entonces Fernández de Kirchner en un auditorio asistido por funcionarios, activistas de la comunidad LGBTIQ+, y de derechos humanos, como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El apoyo a la ley, esto es interesante, fue mayoritariamente de mujeres. De 94 diputadas, 61 acompañaron la iniciativa, mientras que los 152 varones con capacidad de votar en la Cámara Baja, 77 lo hicieron en contra, mientras que 65 dieron la luz verde. A pesar de los disensos, la ley número 26.618, la ley de matrimonio igualitario, fue aprobada por el Congreso y se convirtió hace 15 años en una realidad. Lo primero que me surge preguntarles es qué cambió 15 años después, qué se logró con la ley de matrimonio igualitario. Déjame decir, Juan, que como lo personal es político, también hace 15 años conocí a mi actual marido en la plaza. Estábamos luchando por la ley de matrimonio militando igualitario. Por esta ley. Sí, él no militaba todavía, yo era secretario general de la Federación LGBT y estaba a cargo de
de la incidencia junto a María Rayit, de la incidencia parlamentaria, primero en diputados y después en el Senado, de juntar los votos, porque la ley salió con votos de más de 20 espacios políticos diferentes. Un pedacito del PRO, un pedacito del peronismo federal, algunos bloques. O sea, dividía aguas en todos los bloques. Aguas sí, en casi todos los bloques, salvo el Nuevo Encuentro y el Partido Socialista, que votaron completamente a favor. El peronismo mitad y mitad, el radicalismo mitad y mitad, una proporción quizá un poquito más en contra que a favor. Los partidos provinciales, algunos a favor, otros en contra. Había libertad de acción en los bloques, digamos. Había libertad de acción. Y te diría que también esa transversalidad que tuvo en votos en diputados y en el Senado generó también un valor muy importante que tiene esta ley, que es una conquista de la sociedad. Por supuesto que era presidenta Cristina, por supuesto que en ese momento el Frente para la Victoria, Frente de Todos, movió algunas cosas. Cristina se llevó 3 senadoras a la China. Pichetto, que era presidente del bloque en ese momento oficialista, trabajó también mucho para que se aprobara en el Senado, que fue la Cámara donde tuvimos más difícil, porque la presidenta de la comisión que tenía que tratar el tema, Liliana Negreda Alonso, venía del Opus Dei, una senadora de San Luis en ese momento. Perdón, dijiste Cristina se llevó senadores a China para que no estén en la votación. Para que no estén en la votación, 3 senadoras peronistas que estaban en contra, pero la verdad es que es una ley que es percibida generalmente como una conquista de la sociedad. Y por eso cuando se ha puesto en tensión algunas situaciones como la que vivimos en Davos, etcétera, es todavía uno de los colectivos que no está partido en la grieta, ¿no? Es un colectivo, el colectivo LGBTIQ+, en el que con mucho cuidado, mucho esfuerzo, mucha generosidad y mucha amplitud hemos logrado conservar esa transversalidad. Pero lo más importante de la ley es que es una ley que es una ley catalizadora de la visibilidad. ¿Y por qué digo es importante? A veces quizá las personas que son heterosexuales o que no son parte de nuestro colectivo no terminan de dimensionar la importancia de la visibilidad. Carlos Jauregui, que fue uno de los grandes líderes de nuestro colectivo, falleció en el año 96, él que fue uno de los primeros que fue visible, porque también... Fundador de la CHA, ¿no? Fundador de la CHA, él decía, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, la visibilidad y el orgullo son respuestas políticas. ¿Qué quiere decir la vergüenza? Durante mucho tiempo se construyó un discurso donde la homosexualidad o ser parte del colectivo LGBTIQ+, era motivo de vergüenza porque fue considerado un pecado por casi todas las religiones, fue considerado un delito, aún hoy en 70... penado por la claro, ley. en Inglaterra penado por la ley, y aún hoy 70 países del mundo lo siguen considerando delito, en 7 de ellos con pena de muerte. Varias de las teocracias islámicas, Irán por ejemplo, Rusia. En Rusia está considerado delito sin pena de muerte, pero en Rusia, en América por suerte ya no quedó ningún país que... ¿La izquierda cómo votó? En ese momento había poca representación de la izquierda, pero habrá votado a favor, supongo, porque fue parte de la... No, en 2010 no había diputados de izquierda. ¿No? Yo personalmente voté en Italia. Claro, y fui en el año 2002-2003. Previo eso, del matrimonio de Rayit. De María. De María Rayit, claro. Ah, claro, que es la hija de Jorge Rayit. No, es de otro Rayit. Que luego estuvo en el Instituto contra la Discriminación. Ahora está en el Instituto contra la Discriminación, y actualmente preside la Federación LGBT. Claro. Pero déjame redondear un poco la idea del tema. Contesté a lo de la izquierda. El tema visibilidad. Por supuesto, la izquierda fue parte de las movilizaciones populares y ahí se vieron las banderas, fue una parte importante. Nosotros en el año 2005 con María... Sin embargo, en Cuba fue bastante perseguida. Bueno, claro. Sí. Digo, una cosa es la izquierda contemporánea en Argentina, que fue parte de la lucha por el matrimonio, e incluso la primera experiencia bolchevique en la Unión Soviética también era pro-LGBT, después el estalinismo y... tomaron el poder y en meses tenías el derecho al aborto. El derecho al aborto y la despenalización. No se hablaba de matrimonio en ese momento. Después, cuando el proceso vira a un proceso más autoritario, que es lo que después incluso impacta seguramente en la conformación de la revolución cubana también, había campos de reeducación, ¿no? Había campos de reeducación de la homosexualidad, una persecución, por eso, todo eso que generó, que mucha gente del colectivo no lo dijera, cayera en esa trampa de la vergüenza. Entonces, por eso decimos el orgullo, la visibilidad. ¿Qué impacto tiene una ley como esta? Legitima todas las formas de la sexualidad, porque el Estado está diciendo todas las formas de amar valen lo mismo.
todas las formas de vincularse afectivamente valen lo mismo, y eso hace que la propia comunidad, primero en el proceso del debate de la ley, que nos llevó 5 años, nosotros creamos la Federación LGBT en 2005 junto a María Rashid, y en 2010 presentamos el primer proyecto bien a la usanza de un partido de izquierda, creamos la Federación LGBT, que es una organización no gubernamental y del colectivo LGBT, pero que tenía un programa. Y nuestro programa eran 5 puntos, que eran matrimonio igualitario, identidad de género, la ley contra la discriminación, educación sexual integral y la derogación de los códigos de faltas. Teníamos ideas porque ambos, yo soy militante del Partido Socialista de los 15 años, luego fui militante del movimiento LGBT, o sea que también traje algo del método, en mi caso de la izquierda democrática, a este movimiento. María también venía de una experiencia de militancia. Bueno, nada, esa ley en el proceso de debate, en la noche, en el debate parlamentario y luego en el efecto concreto, cada matrimonio que se celebra tiene un efecto pedagógico. Sí, porque nuestras familias nos ven. Sí, porque visibilizarse ante el Estado para casarte hace que en el trabajo te visibilices, porque pedís la licencia si la tenés, si estás registrado pedís la licencia por matrimonio, porque cuando haces un contrato de alquiler ya no lo haces soltero, lo haces como matrimonio, porque si tenés la suerte de poder pedir en algún momento de la vida un crédito hipotecario, lo pedís como matrimonio, porque tus hijos e hijas van al jardín de infantes y los anotás como matrimonio. Entonces, ese efecto abre muchísimo. ¿Qué relación hay con el documento no binario? No, eso vino después, ¿no? Eso vino después. Dentro de lo pero que es, ¿qué significa el documento no? Dentro del universo de lo que llama la diversidad sexual o la disidencia sexual, hay 2 grandes conceptos. Uno es la orientación sexual, que básicamente responde a la pregunta de a quién amo o quién me atrae, quién me gusta, quién me erotiza, quién me calienta, con quién me quiero acostar, quién me gusta, ¿no? Esa es la orientación sexual. Puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser heterosexual. La heterosexualidad también es una orientación sexual, más común, más difundida, más vista, pero son todas formas de expresar afectividad, atracción sexual, etc. Lo otro es la identidad de género, que tiene que ver, responde a una pregunta de quién soy. Yo nací cuando nací, así como no elegí que me bauticen y no elegí el cuadro de fútbol, no elegí mi identidad biológica, el sexo que me asignaron y el nombre que me pusieron. La mayoría de las personas en la sociedad, cuando vamos creciendo, nuestra identidad de género se corresponde con ese que nos asignaron al momento del nacimiento. Una parte de la sociedad, muy pequeña, en Argentina son unas 20, 25.000 personas aproximadamente, sienten que no hay una correspondencia. Que yo a medida que crezco digo, este nombre no me representa, este género no me representa. Yo nací con pene o con vulva y no soy varón o mujer. Me siento identificado de otra manera. En ese universo de la identidad de género hay personas cisgénero, que seríamos quienes presumo yo, perdón, mi prejuicio, quienes estamos en esta mesa, quienes no tenemos una diferencia entre el género que se nos asignó o el nombre y el que expresamos socialmente o el que sentimos. Hay personas transgénero, que habitualmente se las nombraba travestis, pero es más amplio, y hay varones trans, mujeres trans, hay un universo, y hay personas no binarias que no quieren encajar en ser la varón opción o ser mujer. Por eso es no binario. La sociedad nos ordena en un binarismo. Aparecieron en el debate social durante el tiempo. La mesa al colectivo LGBTIQ+, como actor político, como emergente social, y a partir de esa emergencia, de esa visibilidad que va logrando el colectivo empieza a demandar otros derechos y empieza a expresarse de otra manera. Yo fui presidente de la Federación LGBT de 2010 a 2015, me tocó acompañar la aprobación de la ley de matrimonio, pero trabajar mucho con el tema de la ley de identidad de género. En 2015 me fui de la presidencia de la Federación, básicamente porque seguí vinculado y sigo vinculado, pero básicamente porque ya venía una camada de jóvenes para los cuales
esa lucha que nosotros hicimos del matrimonio igualitario, no era muy poquito, era conservadora. Claro. Decía, ustedes luchaban para que nos normalicen y ahora venimos con las identidades no binarias y las relaciones poliamorosas y el tema de la responsabilidad parental compartida. Yo decía, bueno, ya estoy grande, tenía 30 y pico de años, pero igual digo, mejor me corro porque acá vienen los jóvenes. Por suerte es un movimiento muy dinámico que pone permanentemente agendas que van corriendo el límite de la inclusión. Y déjame cerrar con esto, sí, por favor. Que tenemos otro tema. ¿Por qué los movimientos de la extrema derecha atacan especialmente al colectivo de mujeres y de la diversidad sexual? Porque somos la última frontera y sociedad muy reaccionaria. Dos cosas. Citas para cambiar de tema. Quiero que compartamos un recuerdo más, que es el recuerdo de Cristina, justamente anunciando este proyecto y esta ley, pero antes hablabas de lo personal y lo político. Me decías que conociste a tu marido en esas marchas. En la plaza. ¿Y cuánto tardaste en casarte? Nos conocimos ahí, empezamos a salir en octubre de ese año y en 2014 nos casamos, en julio, 19 de julio. Sigue vivo. En ese momento mi abuela Nelly, no hay una cuestión de edad, cuando uno entiende, quiere y ama a su familia y a sus seres queridos, todo se entiende y ahí no hay ninguna dificultad para abrirse a la diversidad también. Mira, esto pasaba hace 15 años. Vamos a hacer la promulgación el día miércoles, sí, una Argentina más igualitaria, una Argentina con mayor calidad institucional. Lo de hoy es una garantía, ¿no? Porque en realidad... a la verdadera calidad institucional, esa que no puede ser removida una vez que ha sido instalada. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, bueno, en ejercicio de la presidencia en su momento cuando se sancionaba la ley de matrimonio igualitario. Nos quedan unos minutos de programa y tenemos más encuestas, Raúl. ¿Las compartís con nosotros? Sí, cómo no. Gestión de gobierno ahora, ¿no? Claro, vamos a ver el tema del veto de Milei, fortalezas y debilidades de este gobierno percibidas por la sociedad. Bien. Primero, cuando uno pregunta cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Milei, lo que llama la atención es que no hubo ningún gobierno anterior que durante su primer año y medio de gestión fuera una tabla como este. No existió nunca, siempre hubo subidas, bajadas, etc. Y está de vuelta esta división casi 50-50, Raúl, ¿no? Exactamente. Pero acá hay algo interesante, vos fijate que hay un pequeño bucle. En octubre del 24, recordemos que en septiembre Milei veta dos leyes. La ley de movilidad jubilatoria
y la ley de financiamiento universitario. Y hace este asado con los 80 y pico de héroes, ¿no? 87, sí. Y eso hace que la negativa vaya a 53,4 la desaprobación y la aprobación 44,9, 45, prácticamente los votos que sacó Massa. Se invirtió acá la relación de aprobación-desaprobación. Que independiente de todo todos los análisis, en la percepción de la sociedad, la fortaleza es el tema de la inflación. Ahora, esto sigue, y fíjate que en febrero empieza una caída, marzo, abril empieza a caer, y ese es el tema Libra. Ahí está. Ahí apareció el tema Libra. Y acá el tema Libra ya no es en un mes me recupero. El tema Libra le pegó fuerte al gobierno. Y finalmente logra recuperarse prácticamente en junio, el último mes, logra recuperarse el gobierno. Y agrego algo, Raúl, si me permitís. Abril también es el mes del Fondo Monetario. Y se acuerdan ustedes que el gobierno llega muy pidiendo la escupidera. Sí, totalmente. O sea, y es el pico de la imagen negativa. Febrero es Libra, la marcha de antifascista, y eso se puede ver también en términos de corridas cambiarias. También. Acá ¿qué hizo? Lo dirige, hizo respecto al poder de decisión del presidente, preguntó el nivel de acuerdo con la siguiente frase: el presidente debe poder frenar medidas tomadas por el Congreso si considera que perjudican su plan de gobierno. Hay un 20% que está muy de acuerdo y un 14% bastante de acuerdo. O sea, hay un 34% que está de acuerdo. Ahí adentro está el núcleo duro. Claro, es un poquito más que el núcleo duro. Pero el 60%, y la oposición no sacó en el balotaje 63% de los votos. Entonces acá hay gente que votó a Milei y que no está de acuerdo. Que considera que debe respetar las decisiones de otros poderes. Congreso, claro. Exacto. Y pasamos al siguiente cuadro, poder de decisión del presidente, el nivel de la frase, pero ahora abierto en función de a quién votó en la general. Bien. Y vos fijate, los que votaron a Patricia Bullrich, el 53% están de acuerdo. Pero hay un 45% que votó a Patricia Bullrich que no está de acuerdo, No, es mitad y mitad prácticamente. No está de acuerdo con los vetos, no está de acuerdo con... Pero que votó a Milei, no a Patricia. Bueno, primero estamos primero arriba del todo Patricia Bullrich. Ahora viene Javier Milei. Claro. Hay más Solo rechazo. El 46% de los que votó a Milei están de acuerdo. Hay un 53% que no está de acuerdo. Por supuesto, los que votaron a Massa mayoritariamente están en desacuerdo. Ahora, qué curioso... O sea que el veto, solo el veto, tiene costo político. Era difícil encontrar actitudes de gobierno con costo político. La motosierra, que no tenía costo político. Pero el veto... Y probablemente también se incremente por el tema. Porque, por ejemplo... El primer
gráficos, si vos mirás todo el año pasado, la imagen positiva superaba la imagen negativa, creo casi todo el periodo. Sí. Y a partir de 2025 se invierte la cuestión, más o menos. Y hablamos Sí, ayer pero- y la estamos procesando, posiblemente tenga más negativa que positiva. No lo sé todavía. Bueno, pero además una cuestión, ¿no? Respecto de lo que decían de la inflación y otras cuestiones. Durante todo el primer año hubo mucha más inflación, en 2024 tuvimos mucha más inflación que esta. Sin embargo, no se valoraba como está la cuestión de que es un gobierno nuevo, y empiezan los errores no forzados y empiezan la situación económica y todo a pesar mucho más a medida Sí, que pesa va más, pasando pero el tiempo. Sigue estando fuerte el gobierno en apoyo a opinión pública. Digamos, se cae un poquito, pero sigue estando fuerte. No se desmorona. No, para nada. Tenés una más, ¿no? ¿Hay una plaquita más? La que sigue es, ¿cuál es la peor medida del gobierno? Esto lo hizo Mora Josami de Casa 3. Y la peor medida identificada por la gente del gobierno es recorte a los jubilados. Entonces, le va a ser muy difícil al gobierno vetar la parte de los jubilados que plantea un aumento del 7,2%. Con ese 7,2% los jubilados llegan a la mitad del mínimo que tendrían con la fórmula de Alberto Fernández o de Mauricio Macri. ¿Y cuál es la mejor medida del gobierno? La medida con mayor apoyo popular del gobierno, la baja de la inflación y la motosierra. Eso lo mantiene vivo a Milei. También es verdad que lo mantiene vivo la existencia de la oposición actual. Claro. Pero dentro de sus votantes, la baja de la inflación y la motosierra la tiene vivo. Yo no sé si va a vetar la medida de los jubilados, tendría un costo político alto para el gobierno antes de las elecciones. Yo creo que puede vetar esa y no la del bono, como para Puede ser. compensar y decir, bueno, algún aumento indirecto, pero bueno, habrá que ver. Bueno, movimientos que se están jugando por En estas este horas, right ¿no? now. En este Right momento. now, 10 días hábiles. Claro que sí. Camaradas, gracias por haber compartido Gracias, la mesa Juan. esta noche. Hemos llegado al final por hoy. Gracias, Eva, por haber venido. Un placer conocerte. Bueno, Jorge, siempre te esperamos. Bueno, ustedes dos no les digo porque ya saben, somos de la casa, ¿no? Somos de la casa. Hacemos una pequeña pausa y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Sigue evolucionando. Porque leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Kofler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiar?
¿Andrea? De Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Presentamos el Cepillo Pearl, el poderoso y recargable cepillo de limpieza giratorio que hace todo el esfuerzo por vos. Las poderosas 300 revoluciones por minuto del Cepillo Pearl eliminan la suciedad más rebelde de tu casa en gracias que hay en la parrilla de una sola pasada. Incluso podés usar el Cepillo Pearl para deshacerte de la comida que se queda pegada en tus platos y cubiertos o de los restos quemados en tus ollas, sartenes y fuentes de horno. Su diseño ergonómico en ángulo y su tamaño compacto te ayudan a llegar a los rincones más difíciles de alcanzar. Usa el cabezal de cepillo plano para superficies grandes y lisas como tus azulejos, la puerta de la ducha y los vidrios. Después simplemente cambialo por el cabezal cónico para alcanzar los rincones más difíciles sin ningún problema. El Cepillo Pearl es recargable, tiene batería de larga duración, así que seguirá limpiando una y otra vez. Limpia fácil y mejor con el cepillo limpiador giratorio Pearl, el poderoso y recargable cepillo de limpieza giratorio que hace todo el esfuerzo por vos. Las poderosas 300 revoluciones por minuto del Cepillo Pearl eliminan la suciedad más rebelde de tu casa en un abrir y cerrar de ojos. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. Mentiroso. Dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. O sea, decirle periodista, sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.